Hola, bienvenidos a Tlanexland Podcast. Hoy hablaremos de los pinches tiranos, término que popularizó Carlos Castaneda, pero que más allá de la opinión que tenga sobre este autor, creo que es valioso rescatar algunas de las enseñanzas que se hallan en sus libros. Carlos Castaneda se hizo famoso por su exploración del nahualismo a través de las enseñanzas de Don Juan. En sus libros presenta a los pinches tiranos como figuras que desafían al practicante. Estas personas o situaciones adversas actúan como catalizadores del aprendizaje espiritual, obligándonos a enfrentar nuestras debilidades, reacciones emocionales y al ego herido. Miguel Ruiz, otro autor muy popular en su libro llamado Los Cuatro Acuerdos, también aborda el concepto del ego desde la perspectiva de la importancia personal. Este ego está formado por heridas y creencias limitantes, que nos lleva a tomarnos todo de manera personal, perpetuando nuestro sufrimiento y limitando nuestra percepción de la realidad. Hoy haremos el intento, nunca mejor dicho este término, de conectar ambas ideas y así vamos a poder vislumbrar la profunda interrelación entre las enseñanzas de la Toltecayo. En el camino del guerrero, los pinches tiranos son figuras externas que desencadenan conflictos internos. Estas personas ponen a prueba nuestra paciencia, tolerancia y nuestra capacidad de actuar sin involucrar nuestras emociones reactivas. Aunque su interacción puede parecer destructiva, debemos cambiar nuestra percepción de ellos y aprender a verlos como maestros que nos ayudan a pulir nuestro ser. Al enfrentarlos, aprendemos a desidentificarnos del ego y a responder desde la conciencia y la impecabilidad. Hoy cada vez más los pinches tiranos se van diversificando y la tecnología ha hecho su aporte en este sentido. Es muy habitual para quienes frecuentamos las redes sociales, por ejemplo, toparnos con ellos. Son lo que conocemos como haters, personas que descargan su frustración personal contra otro que ni siquiera conocen. A veces una palabra mal escrita o mal pronunciada sienten que les da derecho de maltratar a otros. Son personas que solo ven el defecto o el error ajeno. Son personas que se centran en las formas y no en el fondo. O sea que son superficiales. Ven solo la superficie, la primera impresión, en lugar de ver el contenido o el mensaje. Pero estos son tiranitos, ya que detrás de una pantalla y un teclado, todos somos muy valientes y sarcásticos. Pero frente a frente, por lo general, no pueden sostener el personaje que se montaron para evitar revisarse a sí mismos en lugar de ser jueces de los demás. A la nueva versión de tiranitos no se les debe huir, debemos enfrentarlos, pero no de manera directa ni agresiva. El tirano es una especie de inquisidor de la importancia del guerrero. Es quien refina sus técnicas, quien le ayuda a no tomarse en serio. Pero no solo debemos encontrarlo, también debemos estudiarlos, debemos conocer sus hábitos, como un buen jaguar silencioso cazador y acechador. Debemos conocer las manías de los tiranos, sus formas de hablar y de insultarte. También. Un tiranito cibernético, digamos, llamémoslo de esta manera, no es nada comparado a uno de carne y hueso. Un guerrero que no es capaz de voltearle las cartas al pinche tirano cibernético es un guerrero de mentira, de papel maché. Enfrentar al tirano, ya sea cibernético o de carne y hueso, es la maniobra más difícil, podríamos decir, pero redunda en abundante energía personal.
Lo que antes era un insulto, podemos volverlo risas. Y el tirano así ya no tiene poder sobre nosotros, ni lo va a volver a tener, una vez que rompas la ilusión de tu importancia personal. Deberíamos darle las gracias desde nuestro silencio a nuestros pinches tiranos, pues ellos nos ayudaron o nos ayudan en nuestra disciplina mágica, muchas de las veces de manera inconsciente, pero lo hacen. En la vida cotidiana, para enfrentar a los tiranos que se nos presentan a diario, es esencial adoptar una actitud de aprendizaje constante, ya que el camino del guerrero tiene un comienzo, pero no tiene un fin, ya que se trata de una tarea sin prisa pero sin pausa, de la que no debemos descuidarnos en ningún momento de nuestra vida. Algunos pasos que pueden guiarnos en este proceso son, por ejemplo, practicar la observación interna. Cuando alguien nos desafía o provoca una reacción emocional fuerte, es fundamental observar cómo nos sentimos, qué pensamientos surgen. Esto nos permite identificar las heridas o creencias limitantes que están siendo activadas. Otra cosa que podemos poner en práctica es responder en lugar de reaccionar. En lugar de reaccionar impulsivamente, debemos tomarnos un momento para responder desde la calma y la conciencia. Este enfoque va a transformar la interacción en una oportunidad de crecimiento personal. Otra cosa importante es practicar la gratitud. Aunque pueda parecer contracultural, agradecer a los pinches tiranos por las lecciones que nos traen nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y liberarnos del resentimiento. Un cuarto punto puede ser mantener la impecabilidad. Actuar con impecabilidad significa hacer siempre las cosas de la mejor manera posible, sin dejarnos llevar por emociones destructivas ni por la necesidad de controlar a los demás. Esto refuerza nuestra integridad y nos empodera. Ahora bien, ¿qué es esto de la importancia personal que mencioné hace rato o que vengo repitiendo tantas veces? Miguel Ruiz define la importancia personal como la raíz de todo el sufrimiento humano. Al tomarnos las cosas personalmente, permitimos que las acciones y las palabras de otros alimenten nuestras heridas emocionales y refuercen nuestra percepción de separación. Este apego al yo nos impide alcanzar la libertad interior. En este sentido, ambos conceptos, o sea, tanto los pinches tiranos como la importancia personal, apuntan a lo mismo, que es la necesidad de trascender el ego. ¿Cómo podemos superar la importancia personal? Se trata de restarnos importancia a nosotros mismos, pero atentos. A la vez debemos saber que somos lo más importante de nuestra vida. Por eso es en nosotros que debemos trabajar y no debemos perder tiempo, porque todo guerrero debe ser absolutamente consciente de la principal acechadora, que es su propia muerte, y a la vez es su mejor amiga, que está ahí para recordarle lo valioso de su tiempo, para que no lo malgaste en banalidades como el ego y la lucha con otros. Porque la lucha que propone la Toltecayot, y que tanto se ha distorsionado, es la lucha hacia adentro. Algunas de estas prácticas del camino del guerrero son, por ejemplo, la recapitulación. Esta técnica consiste en revisar experiencias pasadas, identificando momentos en los que nos hemos tomado las cosas personalmente.
Al liberar la carga emocional asociada a estos momentos, rompemos los lazos que nos atan a ese pasado. A veces no será suficiente hacer la recapitulación una vez, sino que deberemos hacerlo hasta que podamos reírnos de nosotros mismos al recordarnos en aquella situación. El segundo punto es no tomarse nada de manera personal. Comprender que las acciones de los demás son una proyección de sus propias realidades. Esto nos permite liberarnos del peso emocional. Cuando alguien nos critica, insulta o incluso cuando alguien nos alaba, tendemos a pensar que esas palabras son un reflejo de nuestro valor personal. Sin embargo, todo lo que las personas dicen o hacen son una proyección de su propia realidad interna, sus creencias, sus emociones y sus experiencias. Por ejemplo, si alguien te habla con enojo, ese enojo viene de su mundo interior, no necesariamente de algo que vos hayas hecho. De igual forma, si alguien te elogia, está proyectando sus propias ideas y percepciones en ti. Cuando dejamos de interpretar estas interacciones como ataques o validaciones hacia nuestro ego, logramos liberarnos de una gran carga emocional. Podríamos resumir en 3 puntos las razones por las que no deberíamos tomarnos nada como algo personal. En primer lugar, no somos el centro del universo de los demás. Sí. Todos decimos obvio, pero no es tan fácil en la vida cotidiana. Salir de ese egocentrismo. Cada persona vive su propia historia y sus acciones no siempre tienen que ver con nosotros. Segundo punto es evitar el sufrimiento innecesario. Cuando no nos tomamos las cosas personalmente, podemos mantener la calma y la perspectiva, incluso en situaciones difíciles. El tercer punto es ganar libertad emocional. Al no depender de la opinión de los demás, nuestras emociones y decisiones no están condicionadas por influencias externas. Y esto obviamente nos da una gran libertad para decidir. Como siempre, la parte más difícil es llevar todo esto a la práctica. Por eso quiero reforzar algunos conceptos y dar algunos más. Por ejemplo, la autoobservación. Cuando sientas que algo te afecta emocionalmente, deténete un momento y pregúntate: ¿realmente tiene esto que ver conmigo? Reconoce tu reacción. Reconoce si esta reacción viene de una interpretación personal de la situación. Pero no necesariamente las cosas son siempre como nosotros las vemos. El segundo punto, o lo segundo que debemos llevar a la práctica, es reforzar nuestra autoestima. Trabajar en el autoconocimiento y amor propio para que las emociones no dependan de la validación ajena. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, las palabras o acciones de los demás tienen mucho menos poder sobre nosotros. El tercero es cambiar la perspectiva. Debemos recordar que todos los seres humanos cargamos con heridas y patrones emocionales. Si alguien actúa con negatividad, probablemente esté luchando contra sus propios conflictos internos. El cuarto punto es aceptar la diversidad de opiniones. En la actualidad yo creo que, no puedo decir que conozco el pensamiento del mundo entero, pero es muy normal observar la división que existe en todos lados. Todo es negro-blanco, 2 bandos, siempre. Y este sería, pienso yo, un gran ejercicio de tolerancia, aceptar la diversidad de opiniones. No todos ven el mundo como lo hacemos nosotros, y está bien que sea así.
Las diferencias de percepción son normales y no tienen que afectarnos personalmente. Y aquí volvemos al punto 1 y vemos cómo al practicar una estrategia estamos poniendo en práctica todo a la vez. Un quinto punto sería aceptar la impermanencia. ¿Qué es esto? Reconocer que hasta la misma vida es transitoria. Por lo tanto, también son transitorias nuestras emociones y las acciones de los demás. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia y a no aferrarnos al sufrimiento. Hagamos un ejemplo práctico. Imagina que un compañero de trabajo hace un comentario sarcástico sobre tus habilidades. En lugar de reaccionar con enojo o sentirte herido, podrías pensar: esa es su percepción basada en sus propias experiencias o frustraciones. Esto no define mi valor ni mi capacidad. De esta manera, vas a evitar caer en un conflicto innecesario y también mantendrás tu equilibrio emocional. En la Toltecayot, este principio se vincula con la idea del desapego y la impecabilidad. Al no tomar nada personal, te liberas de la influencia del ego y podés actuar desde tu centro con claridad y conciencia. El camino del guerrero enfatiza la importancia de la impecabilidad. Actuar desde tu mejor versión, sin dejar que las emociones reactivas nublen tu juicio. Cuando logramos integrar este acuerdo en nuestra vida, cada interacción se convierte en una oportunidad para fortalecer tu libertad emocional y espiritual. La Toltecayot, como sistema filosófico y espiritual, enseña el camino hacia la maestría personal, a través de la impecabilidad, la atención plena y la intención consciente. Impecabilidad trata de hacer siempre lo mejor posible. Atención plena es no descuidarnos de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. Y la intención consciente es justamente a través de esta atención plena realizar las cosas de manera consciente. Alguien que practica la Toltecayot no ve a los pinches tiranos como enemigos, sino como reflejos de su propio proceso interno. Cada desafío se convierte en una oportunidad para liberar la importancia personal y fortalecer el equilibrio emocional. El nahualismo, como práctica chamánica tolteca, también enfatiza la trascendencia del ego para acceder a niveles más altos de conciencia. A través de ejercicios como la recapitulación y el acecho, el practicante aprende a observar sus reacciones y a disolver patrones limitantes. Los pinches tiranos son herramientas cruciales en este proceso, porque revelan con claridad dónde todavía estamos atados a la importancia personal, o sea, al ego. Las técnicas del camino del guerrero que enseñan la Toltecayot y el nahualismo podríamos resumirlas en 3 puntos básicos. El acecho, que vendría a ser la autoobservación que expliqué anteriormente, o sea, observar nuestras propias acciones y reacciones con desapego, como si fuéramos testigos de nosotros mismos. Esto nos va a permitir identificar patrones que perpetúan nuestro sufrimiento. Segundo punto es la intención. En el nahualismo, la intención es la fuerza que dirige nuestra atención y energía hacia nuestras metas espirituales. Aprender a enfocar nuestra intención nos ayuda a transformar nuestra realidad. Similar a la impecabilidad que se menciona una y otra vez en el camino del guerrero. Hay otra cuestión importante a tener en cuenta y es el desapego.
Acá me quiero detener un poquito más. Practicar el desapego no significa evitar las emociones, sino aprender a no aferrarnos a ellas. Esto nos permite actuar desde la libertad en lugar desde la reactividad. Esto del desapego es bien importante aclararlo y diferenciarlo, porque en algunas filosofías orientales se enseña el desapego como evitar las emociones. En cambio, aquí es bien distinto. Un verdadero guerrero no huye de las emociones, ya que eso es parte de ser humanos y de la experiencia que estamos transitando en este plano. Un guerrero se hace cargo de sus emociones, las acecha, las escudriña hasta verlas de otra manera, en la que ya no lo afectan. Y es por eso que deja de reaccionar, y no por esquivarlas, sino por hacerles frente. En resumen, los pinches tiranos cumplen una función vital en nuestras vidas. Son el catalizador que nos obliga a enfrentar el ego herido y a despojarnos de nuestra importancia personal. Desde la perspectiva de la Toltecayot, su presencia, la presencia de los pinches tiranos, no es casual. Es una invitación del universo para refinar nuestro ser y vivir con impecabilidad. Quiero dejarte una reflexión final. Al comprender que estos enemigos externos son en realidad aliados disfrazados, podemos transformar nuestra relación con ellos. Así, la adversidad se convierte en un sendero hacia la libertad y el guerrero tolteca, equipado con las herramientas del acecho y la impecabilidad, avanza con ligereza y poder en su camino hacia la maestría. Gracias por tu tiempo y por haberme escuchado hasta el final. Te pido que me regales un like, que esto nos ayuda mucho, y que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise en cada nueva publicación. Saludos y nos vemos en la próxima.